Capaces de crear con extraordinaria lucidez artística, los maestros de la historieta chilena solían reunirse y trabajar juntos. Como mi papá trabajaba en casa, solían visitarnos sus colegas y como Mario Igor o Temo Lobos, y se quedaban a trabajar de noche. Llegaban en la tarde y estaban toda la noche trabajando, tomando café o tomando vino, fumando mucho. Y eso me permitió asomarme así a los tableros de dibujo y contemplar cómo dibujaban, escuchar sus conversaciones, conversar con ellos, preguntarles cosas, que los niños siempre son muy preguntones. Así que fue como parte de mi educación artística. Me siento hasta el día de hoy muy afortunado de haber tenido esa oportunidad de tener en mi casa junto a mi papá a auténticos genios de la historieta y la ilustración en Chile y poder aprender de ellos. Hola, soy hijo de Óscar Vega, quien fue el primer dibujante del personaje Mampato hace ya 50 años, en 1968, cuando apareció la revista. En ese tiempo estaban llegando a la librería francesa los primeros Asterix. Y esos Asterix le volaron la cabeza no solamente a mi padre, sino que también a Eduardo Armstrong, que quería hacer una historia de Mampato, que viajara a Roma y todo eso. Entonces estaban vueltos locos con Asterix, y él siempre comentó que lo que hizo fue mezclar a Asterix con Daniel el Travieso. Los Mampatos de Temo Lobos se habían editado y reeditado muchas veces en diferentes editoriales y en diferentes formatos, pero desde los años 60 y 70 que no se reeditaban los que había hecho mi papá, Óscar. Y bueno, también me encargué, junto con Editorial Planeta, de compilar y rescatar las historias perdidas de Mampato, que eran estas historias que había hecho mi papá y que estaban sin reeditarse desde hace 50 años. Me tocó digitalizar todas las páginas y hacer la restauración digital después, viñeta por viñeta, dibujo por dibujo. Fue un trabajo que valió la pena porque no solamente se lo debía un poco a mi papá y al personaje, sino que también fue muy emotivo para mí. Al hacer ese trabajo fue como meterme en la cabeza de mi padre como dibujante y volver a revivir el proceso de dibujar cada una de estas aventuras, al mismo tiempo de entenderlo más aún como dibujante. O sea, terminé haciendo este trabajo de rescate y terminé aprendiendo más, además de volver a disfrutar de la historia. Temístocles Nazario Lobos Aguirre, más conocido como Temo Lobos, fue un notable dibujante e historietista chileno. Poseedor de un talento extraordinario para el dibujo, Lobos ya creaba sus propias historietas a los 16 años, para posteriormente participar profesionalmente con sus dibujos en las revistas El Peneca, Barrabases, El Pingüino, Rocket y Topase. Este año se cumplen 90 años de su natalicio y decidimos que iba a ser el año de Temo Lobos. Desde que empecé a ver historietas y a ver las primeras películas de Disney, y desde ahí ya no he parado nunca más. Y he seguido siendo un enamorado de mi profesión, afortunadamente. Que yo dibujaba ya de los 6 años. Primero el personaje que me fueron este y el indio feroz. Pero de ahí ya vino una especie de historieto ragia. No hemorragia, aquí, historieto ragia. Creador de personajes como Ogú, Máximo Chambones, Ferrilo, Nick Obre,
y Alaraco, entre muchos otros, Temo Lobos es particularmente recordado como el principal desarrollador de Mampato. Yo estaba como en tercero medio, andaba mostrando mis monitos en todas partes y yo primero fui donde Pepo y me dijo sí que tenía que seguir estudiando yo. Y los ayudantes de él me dijeron, tú tenés que ir donde Temo Lobos, porque dibujé igual que él. Acá se nota que yo dibujo como Temo Lobos, se ve al tiro, esto lo dibujé yo. Y yo le llevé mi carpeta de monito, fui a su casa y me dijo que trabajara con él, porque le pasara tinta. Y aprendí como en la cotidianidad, porque era así él en su escritorio y yo en una mesita más chica y me explicaba, por ejemplo, qué personajes funcionaban, cómo hacer para que un personaje te durara siempre. Me decía que den para mucho. Y si uno se fija, todos los personajes cómicos de ese tiempo tienen esa característica, que son unidimensionales, no tienen contradicciones. Por ejemplo, el enojón, ya. Así como el inocente, a la niña sexy, siempre hay una anécdota que tú le puedes adaptar. Entonces Máximo Chambones siempre va a dejarla grande, la chambonada, y no se le va a agotar. Mi papá leía todo lo que le cayera en sus manos. Él decía siempre, lean hasta los boletos de micro. Lean, pero eso es lo importante. Es que a mí me gusta leer cómics, me gusta historietas, no importa, lean. ¿Ah? Eso es lo importante, no dejen de leer. El Temo siempre estaba lleno de enciclopedias, de libros de historia, de libros de atlas de geografía, de biografías, de novelas. Siempre los libros estuvieron muy presentes en su obra. Temo y la forma que tenía de contar historias con Mampato también me cautivaron, y con eso descubrí que no solo había que dibujar, sino que había que contar una historia. Y uno se fascinaba con la historia de Temo Lobos, y cuando uno es grande, poco a poco va entendiendo la maravilla de narrador que era Temo Lobos. Un narrador extraordinario, con una producción gigantesca, una producción sostenida súper importante, no solo con Mampato, sino que con todos sus otros personajes. Se movía por varios géneros. Estaba la ciencia ficción, estaba el romance, estaba la emoción, estaba el suspenso, estaba la aventura. Yo estoy llegando ya a los 80, estoy ya en los 80 primaveras. He dejado ya 7.000 páginas dibujadas, sin contar las ilustraciones, cientos de ilustraciones y portadas y colores, dibujos de colores y todas esas cosas. La obra de Temo ha permitido que haya gente que esté haciendo muchas otras cosas. Hoy día hay dibujantes que se reconocen de alguna manera herederos de Temo, hay escritores, hay guionistas. La historieta no es para nada menor en la historia de Chile. Y de hecho me llama mucho la atención que no exista un premio nacional para artistas que hacen historieta. ¿Por qué no hay un historietista que se haya ganado el Premio Nacional de Arte? Podría haber sido Temo, podría haber sido Pepo, podría ser Pervi en el futuro. Es importante pensar que la historieta no es un arte menor, es un arte de consumo masivo con el que la gente se entretiene y aprende. Quiero agradecerle a ustedes por el hecho de que me estén recordando todavía. Yo por ahí termino diciendo, no me olviden. Porque una persona nunca muere totalmente mientras haya alguien recordándola. Mientras haya alguien recordando a alguien, se mantendrá vigente y vivo.